normalmente tengo una carpeta que pone en preparación o ideas para predicar. Tenía varias. De hecho, llevo ya 2 meses. Hoy me hubiera tocado predicar sobre un tema muy actual ahora, sobre el cuidado de la tierra. Ahora los jóvenes en toda Europa se están, y en muchas partes del mundo, concienciando de que hay algo que hacer. Pero la semana pasada estaba leyendo el libro de Jeremías y el capítulo 32 me gustó mucho. Me pareció que era un capítulo completo en sí, que además representa mucho lo que es Jeremías, ese libro, y pensé que era interesante. Tampoco, yo por lo menos no predico mucho del Antiguo Testamento y toda la Biblia es buena. Ya os he comentado varias veces cómo me llama la atención que la primera generación de cristianos presentaban el Evangelio con el Antiguo Testamento. Yo no sé cómo lo hacían, porque ellos no tenían el Nuevo, solamente tenían el Antiguo, pero toda la primera generación y nuestro Señor Jesucristo usaban el Antiguo Testamento con gran soltura, y Jesús tiene muchas referencias a la ley, a los salmos, a los profetas, y bueno, muy interesante todo esto. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, de los 66 que hay en nuestra Biblia protestante. La católica tiene unos poquitos más porque son apócrifos. Una primera sección que llamamos la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego viene una sección de 12 libros que llamamos de historia. Bueno, no os los voy a decir todos, me los sé, ¿eh? Luego viene un grupo de 5 libros de poesía, y luego vienen 5 libros de los profetas mayores y otros 12 libros de profetas menores. En los 5 libros de profetas mayores, ahí en medio, encontramos a Jeremías. Este hombre Jeremías era de un pueblo, se llamaba Ananot, que está como a unos 4 kilómetros de Jerusalén. Era de la tribu de Benjamín y nació más o menos un siglo después que Isaías, y todavía era muy joven cuando el Señor lo llamó a ejercer un ministerio como profeta. Oseas, que es uno de los profetas menores, tuvo mucha influencia, era su gran predecesor en el reino del norte, y Jeremías, como en general los profetas, lo que hacen es insistir en que hay que respetar la alianza con Dios, en esa relación de amor donde Dios quiere ser el rey y el Señor de Israel. Y si el pueblo no mantiene su compromiso de fidelidad, pues tiene una serie de consecuencias. Así que los profetas están para llamar la atención cuando el pueblo peca, cuando el pueblo se aparta de Dios, para hacerle volver a su camino. En el caso de Jeremías, la mayoría de sus anuncios fueron bastante sombríos y además pocos le hicieron caso. Jeremías se rinde ante la evidencia de que el pueblo está irremediablemente pervertido, corrupto, han abandonado a Dios. Es como que el pecado se ha grabado en su corazón, y se da cuenta que un profeta puede traer una palabra nueva, pero solamente Dios puede cambiarles el corazón. Las consecuencias de toda esta rebeldía del pueblo de Israel, pues la vivió Jeremías también, como parte del pueblo, en la parte de Judá más bien. Y en el año 605, el rey Nabucodonosor está asediando la ciudad de Jerusalén, donde está el rey. Y bueno, pues hay 2 bandos. Unos dicen, resistamos al invasor, y otros dicen, no, mejor no vamos a pelear, vamos a llevarnos bien, que por lo menos nos dejará vivir, y aunque sea bajo su tutela y su yugo, pues por lo menos tendremos libertad y podremos funcionar por aquí. Y Jeremías se vio envuelto en esta disputa. ¿Qué hacemos? ¿Peleamos contra Babilonia o aceptamos que nos van a invadir y llegamos a un acuerdo con ellos y tratamos de convivir en la medida que ellos nos dejen? Jeremías pues recibe palabra de Dios en esta segunda dirección. No hay que combatir contra Babilonia. Nabucodonosor va a ser quien nos va a mandar a partir de ahora. No peleemos, pero esto no es porque él sea más fuerte que otros, es porque forma parte de los planes de Dios. Dios permite y quiere que Nabucodonosor venga e invada nuestra nación
porque nosotros hemos sido rebeldes y para que aprendamos le va a dejar hacer tal cosa. Los dioses de Babilonia no son más fuertes que nuestro Dios. Todo esto forma parte de su plan. Claro, el profeta, cuando dice algo que te gusta oír, pues bien, pero al rey y a algunos otros de los sectores en aquel tiempo, pues no les gustó mucho lo que Jeremías decía, porque parecía que eso pues traía conformismo al pueblo. Si quieres pelear necesitas que la gente esté entusiasmada, con ánimo, sí, les vamos a dar por todos los lados, no importa, aunque sean pocos nosotros, sean muchos, nosotros somos más brutos. Y Jeremías está diciendo, no peleéis, no peleéis, porque esto es de Dios, hay que aceptarlo. Y entonces el rey pues lo coge y lo mete preso. ¿Cuántas veces vemos esto en la historia? Que cuando uno hace lo que Dios te manda, uno termina en la cárcel. Empieza así: palabra que recibió Jeremías de parte del Señor el año 10 de Sedecías, rey de Judá, que corresponde al año 18 de Nabucodonosor. Por aquel entonces las fuerzas del rey de Babilonia estaban asediando Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la guardia en el palacio del rey de Judá. Lo había encarcelado Sedecías, rey de Judá, con esta acusación: tú has profetizado que el Señor va a entregar esta ciudad en manos del rey de Babilonia para que la conquiste, y que Sedecías, rey de Judá, no escapará de manos de los caldeos, pues será entregado sin remedio en manos del rey de Babilonia, con quien hablará directamente y a quien podrá ver cara a cara. Y has dicho que se llevarán a Sedecías a Babilonia, donde permanecerá hasta que el Señor, según su palabra, se ocupe personalmente de él, y que, aunque luchemos contra los caldeos, no vamos a conseguir nada. Bueno, parte de esto que pasa con los profetas, porque claro, tú dices la verdad y la verdad a veces duele. Y me llama la atención que en Juan 1:14, cuando se está presentando la venida del Mesías, Juan dice sobre el Verbo que estaba lleno de gracia y verdad. Gracia y verdad. Y Jesús es un maestro en esto, porque como profeta, pues el rey de los profetas, no hay otro como Jesús, de ahí emana todo, ¿no? Y pues creo que esto es muy importante. Muchas veces el profeta es mal recibido, porque tiene mucha verdad, pero igual le falta un poco de gracia, ¿no? Encontramos esto cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, con qué tacto le trata, cómo le va dirigiendo, y al final le dice la verdad. Bueno, vosotros adoréis aquí, otros dicen que hay que hacerlo en Jerusalén, da igual. Llega un momento donde todos vais a adorar en espíritu y en verdad, no depende de un lugar o de otro. Le va revelando, ¿no? Si bebieras del agua que yo tengo para darte, no pasarás sed más veces, y este agua te llevará a la vida eterna. Y la mujer, pues dame de ese agua, ¿no? Con mucha verdad Jesús va dirigiendo a esta mujer, con mucha gracia le va dirigiendo hacia la verdad. Cuando se encuentra con la mujer pecadora, lo primero que tiene que hacer es tratarla con gracia. Todo el mundo la quiere apedrear, la están acusando. El otro día escuchamos aquí cómo dónde estaba el hombre que también había estado allí en medio de aquel pecado. Jesús le da toda su gracia y al final, cuando se despide de ella, le dice: no peques más. Solamente metí un poquito de verdad, que era importante meterla, ¿no? Pero en medio de un ambiente tal de gracia. Ahora bien, con los fariseos, los escribas, los líderes judíos, Jesús no tuvo tanta gracia. Hipócritas, sepulcros blanqueados. Claro, cuando uno no busca más que la gracia, y la gracia no quiere nada de verdad, pues a veces tiene que recibir precisamente lo que necesitas: verdad, verdad y verdad. Y sobre todo cuando otros dependen de lo que tú dices que es verdad. Y yo creo que Jesús se mostró así de severo con los líderes judíos, con los fariseos, porque estaban engañando a otros y no les estaban dando verdad, les estaban dando mentira. Y bueno, me venía esto a la mente al leer aquí el problema de Jeremías constantemente, con decir la verdad de Dios, y que pues es lo que tiene que hacer un profeta. ¿Para qué está un profeta si no más que para decir la verdad de Dios? El profeta en realidad no tiene un mensaje propio. Como repasas el libro de Jeremías, todos los profetas, Dios te habla y lo único que tú eres un canal.
Y sí que es cierto que este canal puede dar el mensaje de una manera o de otra. Y Jeremías pues es muy creativo a la hora de vivir esta experiencia de la profecía, y muchos otros profetas también a veces utilizan elementos, un cántaro que se rompe, un animal que matamos, lo despedazamos, lo repartimos por ahí, por todo el pueblo. Suenan estos ejemplos. El profeta muchas veces pues es una persona creativa, pero el mensaje no es propio, es solamente un canal. Jeremías no tenía otra alternativa que decir más que lo que Dios le estaba diciendo que dijera, que tenían que someterse a Nabucodonosor, porque esa era la voluntad de Dios, por mal que les cayera. Lo necesario es ser lo que Dios quiere que seamos o hagamos, no lo que nos conviene o lo que interesa. Esto se podría aplicar al ejercicio de todos los dones espirituales. Los creyentes recibimos dones espirituales de Dios, del Espíritu, enseñanza, profecía, para servicio, toda una larga lista. Y esto no es para utilizarlo como a mí me interesa, como yo quiero, para mi propio interés, es para hacer lo que Dios quiere que haga con eso que he recibido. Y eso es la madurez. Entonces aquí a Jeremías le estaban pidiendo que hiciera algo muy inmaduro para un profeta, ¿no? Cambia tu profecía porque esta que nos estás diciendo no nos gusta o no conviene. Bueno, no conviene, pero es que aquí lo que importa es lo que Dios diga, y lo que Dios diga es lo que yo voy a decir, ¿no? Entonces, en medio de esta situación, Jeremías recibe una palabra de Dios. Vamos a leerla. Me llegó la palabra del Señor en estos términos. Antes de formarte... No, perdón, esto es cuando Jeremías fue llamado por Dios. Yo he recibido la palabra del Señor en estos términos. Hanamel, hijo de tu tío Salum, vendrá a decirte: compra mi campo de Ananot, porque tuyo es el derecho de rescatarlo mediante compra. Pues bien, tal como había dicho el Señor, mi primo Hanamel vino a verme al patio de la guardia y me dijo: compra mi campo de Anatot, en territorio de Benjamín, pues tú tienes el derecho de adquisición y de rescate, cómpramelo. Yo me di cuenta de que se trataba de la palabra del Señor, así que compré el campo de Anatot a mi primo. El dinero que pesé ascendía a 17 siclos de plata. Era poco. Firmé el contrato y lo sellé en presencia de los testigos y pesé la plata en la balanza. Después tomé el contrato de compra ya sellado con el acuerdo y las condiciones y en una copia abierta. A continuación entregué el contrato de compra a Baruch, hijo de Nerías y nieto de Maxías, en presencia de mi primo Hanamel, de los testigos que habían firmado el contrato y de los judaítas que estaban en el patio de la guardia. En presencia de todos di esta orden a Baruch. Así dice el Señor del universo, Dios de Israel: toma estos contratos de compra, el que está sellado y la copia abierta, y mételos en un recipiente de loza para que se conserven durante mucho tiempo. Pues así dice el Señor del universo, Dios de Israel: se volverán a comprar casas, campos y viñas en esta tierra. Ah, qué interesante, por fin Jeremías recibe algo bueno, tiene algo bueno que decir. Es Dios, no es Jeremías, pero qué interesante este campo. Bueno, seguramente he leído porque, bueno, la verdad es que la inversión es ruinosa. Jeremías estaba preso. El ejército de Babilonia rodeaba la ciudad y este campo estaba a 4 kilómetros, con lo cual seguramente estaría ocupado por el ejército. Difícilmente Jeremías iba a poder ocuparse de plantar allí algo, de sacarle algún partido. Era una inversión mala. He estado investigando y pues entendió, dicen que el precio que puso era bastante asequible, que era bastante poquito dinero para lo que se podía cotizar. Pero claro, en tiempos de guerra, ¿quién se mete a hacer un negocio? Y lo interesante de esto es que Dios no le dice a Jeremías que compre el campo, en principio, no le da una orden. Simplemente le dice: tu primo va a venir, te va a ofrecer un campo, tienes derecho a él. Ya sabéis, entre el pueblo de Israel, pues en la familia, tanto con el campo como, por ejemplo, con la mujer, procuraba que no se perdiera fuera de la familia, ¿no? Entonces, si uno moría y dejaba una viuda, pues el hermano se casaba con ella, o si uno
tenía que vender un campo, la familia tenía derecho primero, antes que nadie, a adquirirlo para que la propiedad no saliera del clan familiar. Así como este primo tenía que vender el campo, no sabemos por qué, pues primero fue a su pariente a ver si así el campo quedaba dentro de la familia, ¿no? Pero el negocio que le propone pues es un poco chungo. Pero Jeremías dice: yo me di cuenta de que se trataba de la palabra del Señor. No se lo dijo el Señor, él se dio cuenta él solito. Esta sensibilidad hacia Dios, ¿de dónde nos viene? Pues de tener una buena relación con Él, de estar frecuentemente con Él. Cuando dos personas están juntas mucho tiempo, enseguida se captan el uno al otro. Esto se ven muchas parejas, ¿no? Que uno le echa una mirada al otro y ya sabe qué es lo que quiere. O a veces hace un gesto y ya, esto es porque le pasa no sé qué. Es interesante, claro, un profeta que no tenga sensibilidad a Dios, pues lo tenemos claro. Y así todo el Antiguo Testamento está lleno de falsos profetas, de gente que hacían profecías muy interesantes, pero que luego no se cumplían, ¿no? El profeta necesita una sensibilidad muy clara y directa con el Señor. Y también es importante tener una referencia clara. Y Jeremías tiene un encuentro con Dios cuando era muy joven, este que os iba a leer antes. Dios le llama siendo muy joven, la típica conversación del joven que dice: pero ¿cómo yo? Si yo no sé hacer, si yo soy muy joven, si no me van a hacer caso. A ver si lo encuentro aquí. Me llegó, esto está en el capítulo 1 de Jeremías, me llegó la palabra del Señor en estos términos: antes de formarte yo en el vientre ya te conocía, antes de que salieras de las entrañas maternas te consagré profeta, te destiné a las naciones. Respondí: ay, Señor mi Dios, pero si yo no sé hablar, soy muy joven. Le contestó el Señor: no digas que eres joven, irás a todos los sitios donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No les tengas miedo, pues yo estoy contigo para defenderte, oráculo del Señor. El Señor alargó su brazo, me tocó en la boca y me dijo: he puesto mis palabras en tu boca. Y muchas veces tenemos un encuentro así con Dios. Seguramente muchos podríamos tener una experiencia el día que Dios me habló. Pero esto a veces no es muy frecuente. Y a veces, y hay muchos personajes en la Biblia que han tenido un encuentro con Dios, y poco más. Y si leemos el capítulo 11 del libro de Hebreos, ahí está toda una relación de héroes de la fe que murieron sin haber visto lo que Dios les había prometido. Solamente un poquito, a veces en parte. Pero todos ellos partían de un encuentro con Dios donde uno recibe una misión. Y eso es el ancla y la veleta para toda una vida. Aunque luego ya no se vea mucho más, aunque luego ya parezca que Dios no está, aunque luego parezca que Dios ha dejado de actuar, si uno tiene ese ancla, sirve para toda una vida. Y puedes pasar a formar parte de estos héroes de la fe que vienen en Hebreos 11. Cuando se escriba de nuevo la Biblia, igual pueden poner tu nombre en la lista. Ese toque de Dios alumbra toda la vida de Jeremías, todo su ministerio, y le da dirección. Y el hecho de que el rey no entienda qué es lo que está pasando, pues quiere decir que precisamente, pues, ¿dónde estará el rey? Desde luego en las cosas espirituales no está, porque no hace falta ser muy espabilado para darse cuenta que aquel hombre simplemente está haciendo lo que le corresponde. Esto es como te encuentras a un camionero y dices: ¿por qué conduces un camión? Toma, pues porque soy camionero. Venga, pero irías mejor con un cochecillo, no con este mamotreto tan grande. Pero es que yo soy camionero, no soy un taxista. Te encuentras a un peregrino de estos que viene del camino de Santiago. ¿Por qué vas andando? Con lo fácil que harías esto en una moto. Pero no te das cuenta que yo soy un peregrino. Un peregrino anda, no va en moto, porque además la experiencia es totalmente distinta. De pasarme 2 meses andando a pasarme 3 días en moto. No tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Y el rey no entiende esto. No entiende esto. Es un enano en la fe. Está metido en sus negocios del reino,
pero no está metido en los negocios de Dios. El rey de Israel era Dios, y ahora este rey quiere ponerse a dirigir a Israel de manera distinta como lo haría Dios. Dios siempre está obrando, le veamos o no lo veamos, siempre estamos en un proceso. Mira, Jesús se despidió al principio del libro de Hechos y dijo, algún día volveré. Mientras tanto, les dejó una misión a sus discípulos que nos las han ido pasando generación y generación. Nosotros estamos metidos en medio de un proceso en el que Dios está actuando. A veces lo vemos, a veces no lo vemos. A veces se manifiesta, a veces parece que no pasa nada. No importa. Dios está actuando siempre, todos los días. Pasarán años y a lo mejor no lo ves. Pasarán años y simplemente tiras adelante porque tuve aquel encuentro con Dios cuando tenía 15, 17, 18, 19 años. Dios me habló. No lo ha vuelto a hacer. Pero Dios sigue actuando. No es la experiencia de todos. Muchas veces Dios te habla cada 3 o 4 años. O tienes una experiencia fuerte cada origen, ¿no? Algunos jóvenes me dicen, porque aquí Dios me habla. Mira, todos los años recibo aquí luz y dirección del Señor. Pero esa es la historia. Dios tiene un plan, Dios lo está haciendo, y el problema es que muchas veces, como no lo vemos, pensamos, Dios se ha ido, Dios no existe, Dios me ha abandonado. Edouard Punset, un tío muy sabio, en una entrevista le preguntaron sobre Dios y dice, mira, ahora cada vez Dios es más pequeño y la ciencia más grande. Yo creo que ya no pensará lo mismo. Falleció hace unos días. Qué pena que un hombre tan sabio no llegara a captar un poco más allá en el área espiritual. Qué pena. Me encantaba verlo. La verdad que enseñaba muy bien. Sí, Dios está actuando, le veamos o no. Él está ahí. Y el rey no se da cuenta. El núcleo del capítulo que estamos leyendo pues viene con esta historia tan interesante de la compra de un campo ruinoso, porque esto es un ejemplo manifiesto de que Dios sí está actuando. Ahora toca otra cosa, toca ser deportados, toca ir a Babilonia, pero esto no son las circunstancias por las que estamos ahí. Dios está dirigiendo esto. Y para que sigáis adelante, mira, me compro este campo, cojo la escritura, la meto en un cántaro y lo vamos a tapar bien para que dure mucho tiempo, para que se vea y se sepa que los negocios, la vida en esta ciudad no ha terminado. Llegará el día en que aunque nos lleven a Babilonia, regresaremos. Y de nuevo aquí habrá vida, habrá familias, habrá de todo esto. Nadie en su sano juicio haría ese negocio que hizo Jeremías, pero él lo hizo. Ahora, los efectos de lo que hacemos o de la obra de Dios, como no lo vemos, pues hay que tener fe. Cuando no ves, hay que tener fe. Esto, mira, los que trabajamos en la Casa Grande lo vemos muy claro. Por ejemplo, ahora en la ciudad de Alada, Benín, se está organizando un sistema de recogida de basuras en varios barrios de la ciudad. Ya hay algunos por allí con unos motocarros que van por los barrios y van recogiendo sus basuritas. Antes la ciudad o estos barrios estaban llenos de vertederos espontáneos. Yo voy y tiro aquí un día la basura, como yo la he tirado bien, el vecino también la tira, los otros 10 vecinos también la vuelven a tirar y había una montaña de basura. Pero no una ni dos, sino varias repartidas por toda la ciudad. Uno piensa en África, en la selva, la pureza, la limpieza, no sé qué. La ciudad estaba asquerosa. Vas por todos los sitios, no veías más que basura. Claro, no hay papeleras, no hay donde tratar la basura, no hay donde tirarla. Mucha gente la quemaba, eso todavía pues peor, huele y está lleno de humo. Bueno, pues ahora hay un proyecto en el que unos hombrecillos con su motocarro están recogiendo la basura, los vertederos ilegales se han retirado y la ciudad está mucho más limpia. El proceso para llegar a esto ha sido largo, ha sido largo y conflictivo, peliagudo. Hace ya algunos años vino esta idea allí de los de Benín. Oye, ¿por qué no podemos organizar aquí un sistema de recogida de basuras? Cuando
Claro, nosotros nos dedicamos a recoger niños hasta ahora, a hacer una escuela, pero recoger basuras nosotros, bueno, pues tuvo un debate dentro de la Casa Grande, si nos metíamos en este proyecto, ¿no? Si era lo indicado, pues hay que orar, hay que hablar, y luego, claro, pues era un proyecto muy grande, casi ronda los 200.000 euros, nunca habíamos hecho un proyecto de esta magnitud. Bueno, al final, después de mucho hablar, de orar, de pensar, digo, sí, vamos, adelante. Y se comunica, vamos a tirar con el proyecto de basuras. Todavía un espectador externo no ha visto nada o ha oído algo. Van a organizar la recogida de basuras, alguno de los vecinos de Alada lo podría haber oído por allí. Me han dicho que van a organizar aquí algo de recogida, pero no ve nada, no ve nada, no ve nada. El que tiene fe dirá, sí, un día vamos a tener esto limpio. El que no tiene fe dice, bah, esto es una habladuría como cualquier otra que hemos oído, ¿no? Pero mientras tanto sí estaba pasando en España, allí a 3.000 kilómetros en línea recta, había un grupo de gente que estaba preparando la recogida de basuras de ese pueblo, por más que muchos del pueblo no lo vieran o no lo quisieran creer, aunque hubieran oído algo. Todavía no está todo hecho, hay que empezar a redactar un proyecto, a pedir fondos. Y luego vino, ¿os acordáis que vino una delegación de Benidesa con el alcalde, un concejal, uno de los técnicos del ayuntamiento y los responsables de la Casa Grande? Y bueno, han ido el alcalde y algunos otros a España. Esto debe ser lo de las basuras, los incendios. Ah, pues parece ser que de nuevo sí, es posible que lo tengamos, ¿no? Todavía pasó más de un año hasta que el hombre del motocarro apareció en la puerta de la casa a recoger la basura o hasta que se quitaron los vertederos ilegales. En todo ese proceso, muchos probablemente perdieron la esperanza, otros tuvieron fe, pero constantemente algo estaba pasando, aquí o allí, aquí o allí. Y Dios es así. Dios tiene su proyecto y lo está haciendo. Y a veces, ¡blum!, sale algo, esto es el proyecto de Dios, pues sí que está en ello. Y luego parece que no pasa nada. Dios ya se ha olvidado. Dios se ha olvidado de nosotros. Dios no está haciendo nada. Sí está haciendo. Está por ahí debajo trabajando. Tú no lo ves, pero es necesario. Sin ese proceso no se llega al final. El final del capítulo viene una oración de Jeremías tras la compra del campo, y en esto no voy a incidir mucho, pero sí quiero que sepas que lo más importante de la vida de Jeremías no ocurrió en su vida. El hombre acabó decepcionado con la poca respuesta que tenían sus anuncios, sus profecías. Pero cuando el pueblo de Dios fue exiliado y llevado a Babilonia, descubrió el libro de Jeremías y se dio cuenta que ellos no estaban allí porque las circunstancias les habían llevado, les estaban allí porque la mano poderosa de Dios estaba detrás de su pueblo. Y les ayudó a entender y a explicar el exilio. ¿Podéis entender cómo un israelita podía vivir el exilio? Nosotros que somos el pueblo de Dios, que Dios nos ha elegido para hacer un proyecto global que vamos a alcanzar a todas las naciones de la tierra. Y en vez de eso lo que estamos es invadidos en nuestra tierra, exiliados en otro lugar nosotros, sin autoridad, sin nada que podamos hacer. ¡Qué decaimiento, qué decepción! Pero el libro de Jeremías les ayudó a entender por qué estaban allí. Y eso es muy importante. Yo por lo menos cuando sufro, trato de buscar un porqué. Si uno sufre por algo, es como que no importa tanto. Esto tiene un beneficio, tiene una razón, tiene una explicación. Por lo menos los que estaban exiliados, quiero decir, Dios no nos ha abandonado. Estamos aquí, aunque parezca raro, porque la mano poderosa de Dios dirige los destinos de nuestro pueblo. Pero más todavía, cuando estaban allí en lo más hundido de Babilonia, tenían la profecía de Jeremías guardada en un cántaro. Todavía en Jerusalén se venderán campos, todavía allí habrá negocios, habrá vida. Un día regresaremos, un día estaremos allí de nuevo. No sé si nosotros o nuestros descendientes, pero esto no ha terminado aquí. Estas dos cosas ayudaron a los exiliados a sobrevivir en ese tiempo tan difícil. Estamos aquí porque todavía la mano de Dios está con nosotros y Él es quien nos manda,
y esto no acaba aquí, seguiremos comprando campos. Así que no sé en qué lugar estás en tu vida, si estás viendo la obra poderosa de Dios o no la estás viendo, si estás decaído, piensas que Dios te ha abandonado. No lo creas, volverás a comprar campos. Dios está actuando, está trabajando por detrás. Él tiene un proyecto y lo veremos. Amén.